recrearnos en ella, porque entre otras cosas, todo lo que podemos nosotros, en todo lo que nosotros podemos hacer, tener en cuenta al Señor y a su palabra, siempre será una bendición grande. Bueno, vamos a tomar un versículo de San Juan capítulo 15, versículo 5. San Juan 15, 5 dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Soberano Señor de los cielos, te damos gracias por un nuevo día que bien has tenido regalarnos, una nueva oportunidad para compartir momentos maravillosos en tu presencia. Te doy gracias por regalarnos la dicha, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de crecer en ella, de ser bendecidos por ella, Señor, que la unción y la dirección tuya, oh Dios, la podamos tener en esta hora. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi Señor y Dios. Amén. Bueno, pensando en estas palabras de Jesús, esa palabra permanecer es quizás la que más se repite en estos 5 versículos del capítulo 15. Y Jesús se la dice a sus discípulos, quizá en el último sermón que él compartiera con ellos antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado esa noche. Y quizá los discípulos pasaban unos momentos no muy agradables, porque ellos sentían que Jesús iba a ser quitado de su lado, ellos sentían que Jesús ya no iba a estar con ellos, pero la recomendación que Jesús más les hace es esa: permanezcan en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y creo que pudiéramos decir que es verdad 100%, porque cuando uno se ha unido a Jesús, cuando uno llega a Jesús, cuando uno hace parte de Jesús y Él hace parte de nuestra vida, uno puede sentir seguridad y sentir confianza. Uno puede tener esperanza y disfrutar cada día de esta presencia del Señor. Entonces, tan bonitas estas palabras del Señor que le dijera a sus discípulos y los invitaba para que permanecieran en Él, que las circunstancias que ellos pasaran esos momentos no fueran motivo para irse de su lado, para alejarse de Él. Y quizá también pudiéramos decir que pudiéramos nosotros tomar esas palabras hoy. Estaba analizando esto y creo que una de las, vamos a decir, de la grandeza de la vida cristiana consiste en ello, en permanecer en el Señor, permanecer en Cristo. Y es una de las invitaciones del Señor, porque Él dice que el que persevere hasta el fin, o dicho de otra manera, el que permanezca hasta el fin, éste será salvo. Pueden pasar los años, pueden pasar las circunstancias, pueden venir tantas cosas, pero siempre la invitación del Señor es a permanecer. Nosotros quizá físicamente nos vamos envejeciendo, físicamente vamos perdiendo las fuerzas, pero qué dicha, hermanos, permanecer en el Señor. Qué dicha serle fiel a Él. Qué dicha saber que el Señor hace parte de nuestras vidas, que nosotros hacemos parte del Señor, si se puede decir de esta manera, porque el Señor, al decir separados de mí, o al no estar unidos a mí, o yo no estar en ustedes, no tienen bendición, no tienen garantía. Entonces pudiéramos decir también que la garantía de la vida cristiana, la victoria de la vida cristiana, el triunfo de la vida cristiana es el Señor. Razón tuviera el apóstol Pablo cuando dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y lo que le da, pudiéramos decir, lo que le da seguridad y confianza a la vida cristiana es eso: estar unidos al Señor, permanecer en el Señor. El salmista en el Salmo 125 dice unas palabras muy bonitas: que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, que al estar unidos al Señor, eso nos da confianza, eso nos da seguridad, y como dije, es motivo de gozo y de alegría y de victoria. Cuando uno conoce hermanos
que pasan los años, vienen las circunstancias y sabe uno que están en el Señor, para uno como pastor es gratificante y es de mucha alegría. Y como dije, era de las palabras que más se repitieron en los primeros 5 versículos del capítulo 15. Entonces, es como si el Señor quisiera hacer relevancia a ello, a que permanecieran. Y creo que en esta mañana también, hermanos, esa es como la esencia del mensaje. Es la invitación que en medio de las circunstancias que podamos estar pasando, que en medio de las circunstancias que vengan mañana, que en medio de las circunstancias que a veces se presentan, que no son las mejores o que no son fáciles, lo que el Señor espera de usted y de mí es que permanezcamos en Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, por allí en el capítulo 8, él decía, ¿quién nos separará? Pablo se sentía bien unido a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza una lista bastante larga, y no solamente bastante larga, sino a la vez también una lista de circunstancias muy desfavorables. Pero Pablo sentía la seguridad de Cristo en él. Pablo sentía la confianza de estar aferrado, de estar adherido a Cristo. Aleluya. Y qué bueno, hermanos, cada día trabajar por ello, trabajar por estar adheridos a Cristo, por permanecer en el Señor, por ser parte del Señor. Aleluya. Y porque también nosotros podamos sentir en nuestras vidas la presencia del Señor. Bastante hemos predicado y bastante hemos escuchado que lo que garantizaba al pueblo de Israel su vida en el desierto era precisamente la presencia del Señor con ellos. Era que el Señor los acompañaba. Y creo, hermanos, que para nosotros, los que hemos ya caminado, hemos recorrido un tiempo en la vida cristiana y saber que estamos ahí, eso a nosotros nos da alegría, nos da confianza. Y saber que no han sido nuestras fuerzas, saber que no ha sido nuestra capacidad, es saber que el Señor es el que nos ha sostenido, nos ha guardado. Porque como le está diciendo, el pámpano si no permanece en la vid, la rama si no permanece en el árbol, no puede dar fruto. Entonces nosotros sabemos que lo que garantiza la fidelidad, la santidad, una vida consagrada, una vida de victoria, una vida de esperanza, una vida de salvación, es saber que estamos en el Señor, que estamos permaneciendo en Él. Mi amado hermano, en medio de lo que estemos pasando, en medio de lo que vendrá quizá más adelante, permanezcamos en el Señor, mantengámonos en Él. El escritor a los Hebreos dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es la esencia de todo. La Biblia dice que Él es principio y fin, es primero y es último. Bendito sea su nombre. Entonces, qué rico saber que en Él estamos representados, que al estar unidos a Él, nuestra vida está segura, que al estar unidos a Él, nuestra vida está tranquila, aún en medio de los momentos que no son agradables. Y como dije, hermano, a eso apunta el Señor cuando llama a alguien. No solamente a que llegue, porque llegar es agradable, pero permanecer es el objetivo del Señor al llamar a alguien a su camino. Permanecer es el objetivo del Señor porque al permanecer en Él y al llegar al final de nuestro camino, al llegar al final de nuestra vida, permaneciendo en el Señor, es lo que garantiza que recibamos la corona de vida. El permanecer en el Señor es lo que garantiza la salvación nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, qué bueno. Y entre otras cosas, qué rico que permanecemos es en algo grande, en algo sublime, en algo admirable. Permanecemos en nuestro Señor Jesucristo. Por allí el escritor a los Hebreos dice, el que retrocediere o el que se apartare no agradará al Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que permanecemos, nos mantenemos, estamos ahí porque deseamos irnos con el Señor.
deseamos la salvación de nuestras almas. Y bueno, y hay otro pasaje que dice que Él vendrá a tomarse a sí mismo. Entonces nosotros estamos en Él y al estar en Él, cuando Él levante su iglesia, nos vamos a ir con Él. El que se aparte, el que se aleje, lamentablemente tendrá que llorar y tendrá que lamentar. Pero qué bueno en esta mañana, hermanos, tener del Señor, al igual que lo hizo con sus discípulos, lo está haciendo con nosotros. Permanezcamos en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. De esta manera llevaréis mucho fruto. Bendito el Señor, bendito el Señor. Todos los triunfos, todas las victorias, todo lo que nosotros podamos hacer será resultado de que el Señor está en nuestras vidas. Será resultado de que nosotros estamos en el Señor. Qué bendición, hermano, contar digamos, con esta garantía del Señor en nuestras vidas y nosotros en el Señor. Adheridos, aferrados, agarrados a Él, seremos siempre victoriosos. Un abrazo, mis hermanos, y ánimo en el nombre del Señor Jesucristo.